Ejemplo 5,20. Un inventor diseña un reloj de péndulo usando una lenteja de masa M en el extremo de un alambre delgado de longitud L. En lugar de oscilar, la lenteja se mueve en un círculo horizontal con rapidez constante. Esto se conoce como un péndulo cónico. Calcule la tensión F y el periodo T que tarda la lenteja en dar una vuelta. Entonces vamos a ver, vean. Imagínenselo, es como si tuvieran esto, entonces gira hacia allá, hacia allá, hacia allá y hacia allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos a parar en el punto acá por la mitad, por conveniencia, para definir un marco hacia allá, X o rayal, y un marco hacia allá en Y. ¿Por qué, profe? Lo estamos definiendo X hacia allá positivo. Porque recuerden que la aceleración centrípeta va hacia adentro del círculo, por esa razón. Entonces, bueno, si yo hago el diagrama del cuerpo libre, ¿qué siento? Bueno, ¿qué fuerza siente esa partícula? Vean que está guindado a una cuerda, entonces esta partícula siente una tensión hacia allá. La tensión le llamamos F porque el problema lo quiso así. F es la tensión. Vean que la partícula está guindando, entonces siente hacia abajo el peso. Y vean que son las únicas dos fuerzas que actúa el cuerpo. Y la centrípeta, recuerden que la centrípeta actúa como fuerza neta. Entonces vamos a ver, esto es el Y y esto es el X. Vean, recuerden definir el X positivo en un movimiento circular hacia adentro de la trayectoria circular. Entonces, ahora, otra cosa que se los come es con los ángulos. Vean que el ángulo que forma la vertical con la longitud es beta. Vean entonces que la fuerza va hacia allá, está la fuerza F. Si esto es beta, aquí hay 90 grados. Vean que acá esto entonces, ojo, tenemos este triángulo. Entonces, esto sería entonces 90 menos beta. Entonces, si esta parte es 90 menos beta, pero vean que de acá a acá hay 90 grados también, claramente esta parte sería beta. O sea, el ángulo que forma la F con la vertical, esto debería ser beta. Lo otro que se los come es que recuerden que ustedes pueden usar trigonometría con fuerzas, pero también con longitud. Entonces vean que ustedes tienen ese triángulo. Tienen la longitud, el radio y tienen beta. Entonces vean, los ángulos los pueden sacar con las longitudes, como el ángulo, el triángulo que se forma, la longitud con el radio, o también con las direcciones de las fuerzas. No hay- no hay- por geometría esos ángulos son los mismos. Entonces, si yo aplico, si por ejemplo, si a mí no me dieran
el ángulo. Pero si me dirán la longitud numérica y el rayo, yo podría decir, ah, mira, tangente de beta es el rayo entre la hipotenusa. Entonces ya puedo calcular beta. Recuerden, también tienen esta posibilidad de hacer trigonometría con las longitudes. Ahora, hagamos suma de fuerzas, porque vean que tenemos F, MG, tenemos Y positivo y tenemos X positivo hacia donde iría el centro del círculo. Vean que esto es el beta, según demostramos. Vean que la fuerza no tiene en X o totalmente en Y. Tiene ambos. Entonces, si yo aplico, vean que la fuerza forma otro triángulo rectángulo. Pues claro, esta es la fuerza. A esto lo voy a llamar fuerza en Y y a esto fuerza en X. Entonces, si yo aplico seno de beta, el seno de beta es opuesto entre fuerza. O sea, F por seno de beta es igual a F de X. Procedo a hacer un análisis similar. Entonces, vean que ya saqué la fuerza en términos de sus componentes. Entonces, bueno, hago sumatoria de fuerzas en X. Eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y como es un movimiento circular, aceleración centrípeta. Sumatoria de fuerzas en Y. Vean que, curiosamente, vean que se mueve a lo largo de la radial, a lo largo del plano. En Y no hay movimiento. Para que haya movimiento tendría que subir y bajar, subir y bajar. Entonces en Y no hay movimiento. Entonces yo sé que esto es 0. ¿Qué fuerza está en X o radial? Porque en realidad lo que estoy haciendo es suma de fuerzas radiales. La única fuerza radial es F de X. Me queda que la fuerza en X tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero F de X demostramos que es F por el seno de beta. Y a esto lo llaman ecuación número 1. En Y sí tengo dos fuerzas. Tengo la componente en Y de la fuerza hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces me queda F de Y menos mg es igual a 0. En otras palabras, de esta ecuación puedo concluir que la fuerza en Y numéricamente se iguala al peso. Pero F de Y es F por coseno de beta, según lo demostramos con trigonometría. Entonces ya tengo la ecuación número 2. Entonces, calcule la fuerza de tensión en el alambre T y el periodo T. Entonces, bueno, la fuerza de tensión es muy sencilla. Hay dos formas de calcularla, ¿verdad? Porque vean que de esta yo puedo decir, ah, mira, la fuerza F es simplemente el peso entre coseno de beta. ¿Y cómo hago para conseguir beta? Bueno, tengo la longitud, tengo el, ojo, tengo
el triángulo que pueden formar las fuerzas, pero también tengo el triángulo que forma las longitudes. Entonces vean que, por ejemplo, si yo aplico coseno de beta es igual a esto, no me sirve. Llamémosle, no sé, llamémosle altura, h, entre la hipotenusa, L. Entonces, si ustedes tienen medio esta altura h, ustedes pueden decir, ah, mira, F es mg entre el coseno de beta. Y coseno de beta nos dio h entre L. H entre L. Entonces, para efectos de la pregunta, hasta acá llegó. Si les hubieran dicho que de todo en términos de la altura, porque generalmente esto es la famosa altura del péndulo, entonces pueden aplicar, usar este triángulo para sacar el coseno de beta en términos de las longitudes. Ok, entonces vean que demostramos que la fuerza es el peso entre el coseno de beta. Entonces, le digo al profe, bueno, voy a ecuación 1, que es la siguiente. Entonces le digo, bueno, voy a sustituir mi F acá. Entonces, obtengo F es mg entre coseno de beta por seno de beta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Vean que otra vez de ambos lados tengo la masa. La masa la puedo cancelar de inmediato. Entonces vean que cruce. Estoy obteniendo que seno entre coseno es tangente. Estoy diciendo que la aceleración centrípeta es multiplicar g por tangente de beta. Pero ¿qué es la aceleración centrípeta? Ah, mira, la aceleración centrípeta es v cuadrado entre el radio. Si yo quisiera la velocidad, entonces la velocidad sería, pero bueno, te pedían más bien el periodo. Entonces, ¿qué es un periodo? Es el tiempo que tarda en dar la vuelta. Pues recordemos que velocidad en un círculo es 2pi por el radio entre el periodo. Entonces quiere decir que el periodo es 2pi por el radio entre la velocidad. Ok, pero obtuvimos que la velocidad al cuadrado es r por g por tangente de beta.
Ah, pero yo recuerdo que, bueno, la tangente de delta yo la puedo transformar en términos de las longitudes porque tengo otro triángulo. Tangente de beta era R entre L. Entonces tengo que la velocidad al cuadrado es RG por tangente de beta, pero yo la tangente de beta la puedo transformar en longitudes. R entre L. Ah, miren, entonces obtengo que la velocidad al cuadrado es R por R es R al cuadrado por G entre L. Quiere decir entonces que la velocidad sería la raíz cuadrada de R cuadrado G entre L. Pero entonces yo R cuadrado lo puedo sacar fuera de la raíz. Entonces vean qué lindo, sin importar el tamaño del péndulo, sin importar la masa, yo puedo calcular la velocidad, ¿verdad? Porque solo ocupo saber el radio de la trayectoria y la longitud del péndulo. Entonces quiere decir que el periodo era 2pi por r entre la velocidad. Pero acabo de encontrar que la velocidad es esto. Entonces, el periodo sería 2pi por radio entre velocidad. Quiere decir que el periodo se cancelan los radios. Entonces me queda 2pi g entre L. Esta sería la respuesta. Ahora, yo también le puedo mover más bonito porque ustedes saben que en realidad yo puedo hacer, ah, mira, no, le puedo dar un switch a esto porque 1, porque vean que esto es 1 entre raíz de g entre L. O sea, es igual a raíz de L entre G por 2pi. Entonces, de este ejercicio, cosas que me interesan. Recuérdense que van a definir Lx hacia dentro del círculo para que concuerde con la radial. Recuerden que en problemas geométricos las fuerzas forman un ángulo, pero también las longitudes. Entonces, ustedes pueden usar las longitudes para sacar los ángulos. Y de hecho, ustedes en física 2 van a usar constantemente eso una y otra vez para sacar los ángulos, que mucha gente también se confunde por ahí. Y vean que no ocupamos valores numéricos para resolver este problema de forma bonita. Simplemente con un conocimiento básico de álgebra y tener cuidado, podemos resolver la mayoría de los problemas. Profe, y entonces numéricamente vean que no me importa si es un péndulo que tiene longitud 3 centímetros, si es 4 centímetros, yo ya tengo una fórmula generalizada de periodo, entonces yo puedo predecir para diferentes longitudes cuánto va a durar el péndulo en dar la vuelta.